¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Qué debo de abandonar para poder conocer más al Señor? ¿Y qué debo de cultivar en mi vida para conocer más del Señor? Dicho eso, quiero invitarlo que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 8. Si me tocara titular lo que le voy a compartir, yo le podría titular a esta reflexión bíblica lo que implica la ausencia espiritual, la sequedad espiritual en la vida del creyente. ¿Qué implicaciones terribles tendrá que yo esté desconectado de Dios? Jesús en un momento lo dijo, que separados de Él nada podíamos hacer. Y vamos a ver varios ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron grandes tragedias por una sola decisión: desconectarse de Dios. Usted nunca se desconecte de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted no se desconecte. ¿Sabe por qué? Porque en la tempestad, usted tomado de Dios, usted es más que vencedor. Pero en la tempestad, usted desconectado de Dios, todo lo tiene en contra. En la tempestad, si usted está conectado con Dios, usted es más que vencedor. Pero si en la tempestad usted está desconectado de Dios, luchando con su fuerza, luchando con sus capacidades, usted tendrá todo en contra de usted. Porque separado del Señor, ¿qué vamos a hacer? Nada. Aquí en Jueces capítulo 8 está el relato de un hombre que Dios levantó. Dios lo levanta, y Dios lo levanta para que pueda restaurar al pueblo. Lo levanta para que el pueblo se vuelva a enfocar a Dios. Y llega un momento que este hombre tiene que partir a la eternidad. Y vamos a ver lo que sucede ahí con ese hombre. Y allí en Jueces capítulo 8 versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tus hijos y tus nietos, pues que nos ha librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos se enseñorearán. Jehová señoreará sobre vosotros. Mire qué importante, qué actitud y qué posición la de Gedeón. El pueblo le lleva una buena oferta, que él, sus hijos y sus nietos sean los que gobiernen sobre la nación. Y Gedeón dice: en ningún momento. ¿Sabe por qué? Porque este hombre está convencido que un día, tarde o temprano, él pasa a la historia, pero que Dios sigue siendo Dios. Pero el pueblo, si usted se regresa rápidamente al capítulo 6, de ahí de Gedeón, de Jueces capítulo 6, usted va a encontrar lo que dice la Biblia. Y los hijos de Israel, ¿qué habían hecho? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. La ausencia de Dios en la nación provocó que Dios los entregara en manos de sus enemigos. El mismo pueblo determinó vivir separado de Dios. Por eso ni a usted ni a mí nos conviene vivir separado de Dios. Por eso a los vecinos que viven alrededor de su círculo de amistad no les conviene vivir separado de Dios. Y por eso está usted como anfitrión, como líder, como sublíder en ese lugar, para que la comunidad donde está usted se den cuenta que no es con fuerza, no es con ejército, es con la intervención divina de Dios. Sus vecinos se tienen que dar cuenta a través de usted que solo una intervención de Dios es suficiente para hacer un gran milagro. Y la Biblia aquí enseña que los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y el Señor los entrega en manos de los enemigos por 7 años. Ya la mayoría conocemos la historia. Gedeón está sacudiendo el poquito de trigo y escondiéndolo, porque los enemigos llegaban en la temporada de cosecha a arrasar con todo, dejarlos en una crisis terrible. Pero el pueblo está enfocado únicamente en la crisis económica que están pasando. Pero la raíz de la situación no es solamente económica, sino que han dejado a Dios.
se han rebelado contra Dios. Han puesto a un lado los preceptos de Dios. Ellos han querido autogobernarse solamente y poder ser grandes personas únicamente con la propia ayuda de ellos. Y corren a este hombre y le dicen que él, sus hijos y sus nietos gobiernen sobre él. Y Gedeón le responde: no seré señor sobre vosotros. Volviendo al capítulo 8, versículo 23. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos se enseñorearán. Jehová señoreará sobre vosotros. Y le dijo Gedeón: quiero hacer una petición, que cada uno de ustedes me entregue sus zarcillos de su botín, pues traigan zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron de buena gana: todo lo daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos del botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y las joyeles vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián. Pero ahora váyase al versículo 29 y mire lo que pasa. Luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y también concubinas que estaban en Siquén le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 32. Y murió aquel hombre que para el pueblo era una figura muy importante, que un día le habían apelado a él, que él fuera el señor de ellos. Y dice en el versículo 32: y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de Abiezeritas. ¿Y qué sucede cuando este hombre muere? Mire lo que sucede en el versículo 33. Y aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel se volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en de alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Muere este gran hombre de Dios, y ahora el pueblo se rebela contra Dios y vuelve a una vida pasada. Se da cuenta que la ausencia de Dios en nuestras vidas, nosotros corremos grandes peligros. La ausencia de Dios en la familia, la ausencia de Dios en los matrimonios, la ausencia de Dios en la sociedad. Por eso nace Casa Mi Gloria, para que nosotros podamos proyectar a Jesús en cada vida y se den cuenta que solamente en Él nosotros podemos estar seguros. Que se den cuenta que la familia puede estar saludable solamente conectada con Dios. No en una medida de religión, sino en una relación personal con Dios. Padres de familia que estamos en esta noche en este lugar, esa figura que tú tienes en tu hogar es muy importante. Por eso tú no puedes caminar separado de Dios. Esposos, nosotros no podemos caminar separados de Dios, porque corre peligro el matrimonio. Esposa, usted no puede caminar separada de Dios, porque corre peligro su familia. Jóvenes, tú no puedes caminar separado de Dios, porque tu futuro va a estar en peligro. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida, pero Satanás también tiene otro plan para tu vida, y es matarte, robar la paz y destruirte. Por eso en Casa Mi Gloria los sábados a las 5 de la tarde, usted joven tiene una reunión especial para conectar su corazón con Dios. Padres de familia, usted tiene una responsabilidad de que sus hijos conozcan de Dios. Matrimonio, tenemos una responsabilidad de cultivar una relación mejor con Dios.
Si usted cree que el enemigo anda jugando, mire cuántos matrimonios y familias destruidos, y pregúnteles. Un día ellos servían a Dios, pero un día decidieron dejar de servir al Señor. Un día sintieron que ya no era necesario. Un día sintieron que ya era suficiente. Un día sintieron que para qué más problema. Y ese sentimiento y ese mensaje negativo que el enemigo pone, que el servirle al Señor es un problema, es una estrategia que siempre él utiliza para poder debilitar nuestra relación con Dios. Por eso usted tiene que ver este ejemplo. Y luego que este hombre muere, su hijo comienza a reinar y comienza a hacer desastre. Por eso, si usted como esposo está tentado a dejar su hogar, yo le recomiendo que pase 72 horas meditando qué dice Dios acerca de esa decisión. Hijo, que tú estás ahora mismo ubicado en una posición de abandonar tu casa. Pasa por 72 horas meditando qué dice Dios acerca de esa decisión. Y te vas a dar cuenta a la luz de la palabra del Señor que hombres y mujeres que tomaron una decisión de poner a Dios a un lado, no le fue tan bien que se diga. Cuando el profeta Natán aborda a David por el pecado que tenía oculto, el profeta Natán lo que le dice a David, el punto que desencadenó tu caída fue sencillo, que tomaste en poco la palabra de Jehová. Sencillo, tomaste en poco la palabra de Jehová, tu Dios. La gente que usted mira en la palabra del Señor que vivieron una vida terrible, se apartaron de Dios y no les fue tan bien que se diga, no eran gente mala, solamente tomaron en poco la palabra de Dios. Eso fue suficiente para que su derrota fuera total. El profeta Samuel le dice a Saúl: ve, porque el Señor dice que destruya la ciudad, aún los niños de pecho tienes que destruirlo. Y cuando el profeta lo exhorta, le dice: ¿por qué has tomado en poco la palabra del Señor? Adán y Eva toman la decisión de desobedecer. ¿Por qué? Porque toman en poco la palabra de Dios. Pero usted me podrá decir: bueno, pastor, pero usted no conoce mi situación que estoy viviendo. Únicamente es suficiente no tomar en poco el consejo de Dios y nosotros seremos más que vencedores para la gloria de su nombre. Mire lo que pasa, otro relato que la Biblia nos enseña del descuido espiritual. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Mire lo que nos enseña la Biblia en 1 Samuel. Vaya conmigo a 1 Samuel, por favor. Usted puede tomar nota de esto, usted puede subrayarlo en su tabla, en su Biblia, en lo que usted ande, y usted siga meditando y usted siga preguntándose qué es lo que Dios necesita arreglar en su vida. La palabra del Señor dice ahí en 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Mire qué importante esto, desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él, ¿quién sabía de la iniquidad? El padre de familia. Sabe que las cosas no están marchando en la casa, sabe que no están marchando bien en el hogar, y escuche la exhortación de Dios. Porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Se da cuenta lo que implica nosotros ser sacerdotes del hogar?
Todavía están los padres de familia aquí, ¿verdad? Espero que no se duerman ni se haga el dormido tampoco. Qué terrible es tener en poco la exhortación de Dios para nuestras vidas. Pero también vemos en la Biblia hombres y mujeres que honraron a Dios y mire, y le fue de maravilla. Le doy un ejemplo sencillo, ahí mismo en 1 Samuel. En el capítulo 1, la palabra del Señor relata la vida de una mujer llamada Ana. La mayoría ya conocemos la historia de esta mujer. Esta mujer tiene un matrimonio, pero no puede concebir un bebé, no puede salir embarazada, y eso la ley le exigía a su esposo que podía convivir con otras mujeres. Y hecho el hombre buscó otra mujer, y la Biblia enseña, y si usted va al capítulo 1, en el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿A dónde fue a refugiarse? Al Señor. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero no solamente expresó un quebrantamiento, una angustia que había, sino que ella se da cuenta que Dios es un Dios de pacto y que Dios ha dicho en su palabra que Él honra a los que le honran. Y dice el versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días. Aquí quiero hacer un punto muy importante. Este punto ha sido un punto de discusión para nosotros los pastores cuando nos toca abordar a parejas que quieren presentar a sus hijos al Señor. Y ellos difieren con nosotros porque nosotros les decimos que no es una presentación a la congregación, sino que al traer a nuestros hijos al altar, lo que estamos haciendo es presentar a los padres públicamente que ellos están haciendo un compromiso de honrar a Dios y de esa manera poder traer a sus hijos en el camino del Señor. Y esta mujer, esto es lo que hace en ese momento de ese compromiso con Dios. Le dice: si te dignares de mí y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja sobre su cabeza. Y ahí en el versículo 27, y por este año oraba a Jehová y me dio lo que le pedí. Está dando testimonio Ana. ¿Se da cuenta que implica vivir una vida conectada con Dios? Que no es solamente presentarlo, sino dar testimonio de la fidelidad de Dios. Dar testimonio cómo la mano de Dios se ha glorificado. Y aquí ya en los versículos siguientes, desde el versículo 24 en adelante, ya Ana comienza a testificar de las maravillas del Señor. Por ejemplo, el versículo 26, ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este año oraba a Jehová y me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de ¿quién? De Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ella recibe lo que había pedido y no se olvida del compromiso con Dios. Mire, ¿qué implica vivir una vida bendecida con Dios? No olvidarse de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en su familia, lo que Dios ha hecho en su matrimonio. Si usted es un matrimonio restaurado, nunca se olvide de dónde Dios lo sacó. Si usted ha sido de una vida restaurada, de una vida de alcohol, una vida de droga, una vida de desorden moral, nunca se olvide de dónde Dios lo sacó. Aprecie ese favor de Dios. ¿Y cómo usted va a apreciar eso? Primero, viva conectado con Dios.
Y segundo, no se canse de testificar quién era usted y quién es ahora y cómo usted puede vivir en plenitud ahora. De testimonio de las maravillas del Señor. Si el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento da testimonio de la obra de sus manos, nosotros también estamos obligados a sumarnos a eso y dar testimonio de la grandeza del Señor. Querida iglesia en el Señor, yo deseo en el Señor que cada uno de nosotros estemos apreciando lo que Dios está haciendo a través de nosotros, lo que está haciendo en nosotros. Vemos la vida de este hombre Gedón que muere y sus hijos se comienzan a corromper. La nación se comienza a corromper y comienzan a volver a los dioses paganos. Mire, la ausencia de una figura espiritual en el hogar es terrible, querida iglesia. Queridos padres de familia, luchemos por nuestros hogares, luchemos por nuestros matrimonios, luchemos por nuestros hijos. Luchemos para que nosotros podamos estar fundados sobre la roca. Esto no indica que no vendrán días malos. Jesús lo dijo, que Él comparaba a un hombre sabio con un hombre que edificó la casa sobre la roca. Y que vinieron tempestades, vinieron vientos, vinieron chubascos y pegaron contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sus principios era la palabra del Señor. Sus principios era una relación con Dios. Y vinieron tempestades, vinieron vientos, vinieron fuertes huracanes, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero también Jesús dice, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y lo mismo, vinieron tempestades, vinieron chubascos, vinieron grandes y no cayó. Recuerdo la semana que hubo aquellos grandes tornados fuertes, ¿se acuerdan? Y yo iba pasando ahí por Metrocentro y miré la carpa del circo en el suelo. Y uno de ustedes fue que me llamó, no recuerdo ahora mismo, y me dijo, pastor, ¿y cómo está la carpa de la iglesia? E inmediatamente llamé al pastor Mar y me dice, bueno, un poco floja, pero todavía está sostenida. ¿Sabe por qué? Porque aquí la sostiene el poderoso de Israel. Yo me quedé sorprendido de eso. Imagínense, esa carpa amarilla está a un nivel muy bajo, donde el viento quizás no golpea con mucha fuerza. Aquí arriba sí. La estructura que tenía esa carpa, una estructura muy fuerte también. Pero aquí el dueño de este lugar y el que vele este lugar y el que dijo, yo edificaré mi iglesia, se llama Jehová de los ejércitos. Al Dios que venimos a adorar cada miércoles, cada sábado, cada noche de empoderamiento y cada domingo. Ese es el que nos sostiene. Muchos hermanos estaban alarmados pensando, la carpa estará en el suelo. El día que el Señor se ausente de este lugar, todito vamos a estar en el suelo. Pero mientras el Señor nos sostenga, estaremos firmes y caminando hacia adelante, viendo al invisible, porque tenemos grande garantía en el Señor. Usted nunca se vuelva atrás, porque encontramos ejemplos de personas en la Biblia, de familias que se volvieron atrás y les fue muy mal. Hebreos 11:23. Cuando yo leo este pasaje de este hombre, ese momento es que yo le digo, Señor, aquí estoy. Nada puedo ocultarte. Necesito tu favor y tu gracia. Tiene Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el secreto de la ley del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿cómo estaba ya? Muy grande, ¿verdad? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo estar antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. ¿Cómo son los deleites? Temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire qué impresionante este hombre.
Este hombre tiene el apellido de un famoso, de un grande, de un gran emperador. Y este hombre rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón y prefiere sufrir con el pueblo de Dios, porque él estaba puesta su mirada sobre el galardón. Mientras usted esté viendo ese galardón del reino de los cielos, usted no va a tener espacio para volver atrás. Usted no va a tener espacio para darle la espalda al Señor. Usted no va a tener espacio para retroceder a donde el Señor lo encontró un día y de ahí lo sacó con mano poderosa, lo lavó, lo limpió, lo restauró, lo llenó de su Espíritu Santo y ahora lo tiene como el templo del Espíritu Santo en este lugar, como la luz del mundo, como la sal de esta tierra, como el embajador del reino de los cielos. Eso dice la Biblia, que somos cada uno de nosotros. Usted no tome en poco el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Usted no ha valorado lo que significa ser llamado hijo de Dios, que al punto que Moisés determinó no preferir ser llamado hijo de la hija del faraón, sino ser llamado hijo de Dios. No hay cosa que se compare a lo que Dios nos ha dado, ser llamado hijo de Dios, ser llamado del poderoso y eterno Dios que creó todas las cosas. Y que los grandes emperadores han pasado a la historia y nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios. Y Él sigue hablando, Él sigue salvando, Él sigue restaurando. Por eso nosotros debemos de evitar que nos invada una ausencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros vamos a evitar que nos invada una ausencia espiritual? Bueno, quiero dar unos pasajes breves, rápidos, para que luego oremos. Yo quiero que esta noche al orar hagamos compromisos del Señor, de lo que dice su palabra. Por ejemplo, vaya a Deuteronomio, en el capítulo 29. Ahí en Deuteronomio, escuche la orientación que Dios le da al pueblo hebreo a través de Moisés. Deuteronomio 29:9. Si no le da tiempo de buscarlo, usted escríbalo, tome nota de los pasajes que le voy a dar y escuche. Guardaréis pues la palabra de este pacto y la pondrás por obra, porque prosperaréis en todo lo que hicieres. Con guardar la palabra del pacto y ponerla por obra, nosotros tenemos garantizado de ser prosperados para la gloria del Señor. Y no simplemente una prosperidad económica, sino una prosperidad espiritual, que usted pueda permanecer firme y sin moverse de su lugar donde Dios lo tiene en medio de cualquier tempestad. Pero también ahí en el versículo 30, versículo 19, escuche lo que el Señor le dice al pueblo. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. ¿Se da cuenta que Dios está interesado en la familia? No solamente en usted, está interesado en su familia, en nuestros hijos, en el matrimonio, en el hogar. Dios está interesado. Y el versículo 20, amando a Jehová tu Dios, ¿y qué más? Atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Pero en el versículo 20 es donde está el énfasis acerca de cómo evitar que nos invada esa ausencia espiritual, esa hambre y sed de Dios, esa relación con Dios. Y ahí el versículo 20 el Señor lo pone muy claramente: amando a Jehová tu Dios. Y cómo yo reflejo que amo a Dios, atendiendo a su voz. Y cómo reflejo que atiendo a su voz, siguiéndolo a Él. Y ahí en el capítulo 32 versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad
y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Y el Salmo 119. Uno de los salmos que yo se lo recomiendo que por 21 días usted tenga el privilegio de poder meditar en el Salmo 119. Por 21 días tome esa tarea en sus tiempos con Dios, en sus tiempos devocionales. Y usted se va a dar cuenta cómo podemos evitar que nos inunde una ausencia espiritual, una ausencia de la presencia de Dios y que me desconecte de una relación con Dios. Por ejemplo, ahí en el Salmo 119, el versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cualquier iniquidad se va a querer enseñorear de mí. Y únicamente la puerta que yo voy a abrir es desconectarme de la palabra del Señor. Por ejemplo, el versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Qué hermoso eso. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Usted tome esto una oración. Yo creo que con la pastora Cristina fue que lo compartió un día. Yo le dije, esta mañana Dios me ministró en eso. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Que mi entendimiento esté sujeto a tu palabra, a tu voluntad. Que mis expresiones estén sujetas a tu palabra. Que las intenciones de mi corazón estén sujetas a tu palabra. ¿Por qué? Porque el salmista David dice que si él no ordena mis pasos con su palabra, cualquier iniquidad se va a enseñorear de mí. Y es el plan del enemigo, enseñorearse de nosotros. Porque ¿sabe qué? Somos lo único que de la creación que Dios dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Las demás cosas dijo, háganse y se hicieron. La luz, los océanos, los animales, las plantas. Pero solo nosotros fue lo único que Él dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Por eso el enemigo nos aborrece, porque somos la única creación que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Mira el que está a su lado y dígale, usted no eres cualquier cosa, tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. El pecado es el que nos ha venido a dañar a nosotros. El pecado es el que nos ha venido a ponernos desastrosos. Pero somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen, qué bárbaro, el vivo retrato de tu padre? ¿Cómo se siente? Y peor si su padre fue una persona respetada, de honores. Y dicen, qué bárbaro, el vivo retrato, no solo físico, sino las costumbres, la conducta, el vocabulario, la manera de tratar. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se siente usted? ¿Y cómo nos debemos de sentir al saber que somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios? Que no hay tacha, no hay pecado en Él. Cuando venga ese momento de desánimo a su vida, cuando venga ese momento de agonía espiritual a su vida, dése cuenta que usted es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando usted considera eso, mire, usted va a estar involucrado en cualquier función en la casa del Señor. Aunque no diga amén. Aquí, mire, hay suficiente trabajo para que usted glorifique el nombre del Señor. Aquí lo necesitamos de emergencia a usted porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso usted miró unos anuncios. Si quiere ser parte del servicio, anótate allá atrás. Usted no lo dude. Usted no deje, voy a pensarla, pastor. No, usted es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y esa situación que usted pasa es porque el enemigo sabe. Y uno de los pasajes también hermosos de este salmo, yo se lo recomiendo, los 176 versículos. Usted se va a dar cuenta que, mire, el quebrantamiento que viene a la vida del individuo cuando se aleja de la palabra del Señor. El versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Qué bárbaro eso, ¿verdad? Cuando yo me topé con esto, dije yo, qué tremendo.
Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Y un corazón agradecido con Dios, un corazón conectado con Dios, esta es la respuesta que da. Versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia. ¿Cuántos siervos y siervas hay en esta noche? Hoy antes de acostarse, haga ese compromiso con ese salmo. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Y de esa manera vamos a evitar una epidemia espiritual como las que acabamos de ver con la casa de Elí, como acabamos de ver con la descendencia de Gedón al fallecer él, cómo el pueblo se regresa a adorar a dioses paganos, comienzan a rechazar a Dios, a tomar en poco la palabra del Señor, y ya vemos las consecuencias, tragedia tras tragedia. Es que, querida iglesia, una de las verdades que usted debe recordar siempre: nadie que se aparta de Dios le irá bien.